Bien, en el video anterior nosotros habíamos visto lo que son los sistemas trifásicos desde el punto de vista de lo que es el generador de tensión. Bien, primeramente habíamos visto qué eran los sistemas trifásicos, habíamos hablado sobre las tensiones de línea, las tensiones de fase. Acá por ejemplo hay un pequeño gráfico donde ilustra eso, qué eran las tensiones de línea. Por ejemplo, las tensiones de línea eran las que se medían entre dos fases diferentes. ¿Ve? Estas son las B de línea, y las B de fase, que son las tensiones de fase, son las que se miden entre fase y neutro, fase y neutro, fase y neutro. Bien, esta era la fase A, la fase B, la fase C y el neutro. Bien, también habíamos hablado sobre los sistemas trifásicos perfectos de tensión, sobre los tipos de secuencia que pueden tener un sistema trifásico, secuencia directa y secuencia inversa. Pero dijimos que no íbamos a utilizar la secuencia inversa, sino que tan solo íbamos a trabajar con la secuencia directa de tensiones. Y habíamos hablado también sobre el desfasaje que hay entre tensiones de línea y tensiones de fase para un sistema trifásico con secuencia directa de tensiones. Bien, yo acá voy a mostrar, por ejemplo, este es el archivito de Word que yo fui armando en el video anterior. Yo lo guardé y acá tenemos. Bien, acá mostraba, por ejemplo, las tensiones de fase y las tensiones de línea para un sistema trifásico con secuencia directa de tensión. La relación entre tensión de línea y tensión de fase también la habíamos estudiado, y esto que era la relación de fases para las tensiones de línea y de fase para un sistema trifásico con secuencia directa de tensión, donde habíamos visto que en ese tipo de sistemas las tensiones de línea adelantan 30 grados a las tensiones de fase. Bien, también lo que podríamos hacer ahora, sería mostrar mediante el software multisim, entre este simulador, por ejemplo, ya directamente un generador trifásico. Bien, un generador trifásico, y ver cómo son las formas de onda, y donde vamos a llegar a la conclusión de que son iguales a las que habíamos obtenido cuando armamos a dicho generador con 3 generadores monofásicos. Bien, yo voy a elegir los colores rojo, verde y azul también para las fases, pero no se corresponden con los rojo, verde y azul de la otra. Bien, solamente lo hago al azar. A ver, elijo los colores así nomás. Bueno, bien, si simulamos, vemos que es lo mismo que nosotros habíamos hecho con 3 generadores monofásicos, pero nosotros habíamos dicho, y quedó bien claro, que el hecho de haber trabajado en el video anterior con 3 generadores monofásicos era solamente un tema didáctico. Bien, ahora, la parte de el estudio de los sistemas trifásicos desde el punto de vista de lo que es la generación de tensión ya estaba. Ahora queda analizarlos desde el punto de vista de la carga. Desde el punto de vista de las cargas, nosotros podemos decir que los sistemas trifásicos tienen dos tipos de carga, básicamente. Hay dos tipos de cargas o dos tipos de conexiones. La conexión en estrella y la conexión en triángulo. Bien, estas imágenes que yo muestro, por ejemplo esta y todas las otras que voy a mostrar más adelante, son imágenes que yo dibujé para armar el apunte que les pasé hace como 5 meses atrás. Bien, ese apunte que redacté. Bueno, esta es una conexión en estrella y esta es una conexión en triángulo. Más de uno ya conoce esto. Acá se observan, por ejemplo, las impedancias Z1, Z2, Z3, ¿ve? La Z1, la Z2 y la Z3. Ese tipo de impedancias se denominan impedancias de carga por fase. Impedancias de carga por fase. Bien, acá observamos que, por ejemplo, la estrella tiene este nodo, el nodo común de las 3 impedancias se denomina centro de la estrella. Bien, ahora,
¿qué es lo que se puede observar? Acá tenemos Z1, Z2, Z3. El nombre, pueden poner el nombre que ustedes quieran, pero ¿qué es lo curioso de esto? Que estas impedancias pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Bien, por ejemplo, si son iguales, acá tengo otra imagen donde yo la llamé ZY a cada una y acá la llamé Z delta. Bien, para el triángulo. El nombre pueden elegir el que quieran, pero por ejemplo, si las tres son iguales, se dice que la carga está balanceada o equilibrada. Carga balanceada o carga equilibrada es lo mismo. Bien, por ejemplo, supongamos que tenemos acá una impedancia de 10 ohm, 10 ohm y 10 ohm. Entonces la impedancia, o la carga mejor dicho, la carga está balanceada. Balanceada, lo mismo acá. Si tengo, qué sé yo, 15 ohm, 15 ohm, 15 ohm, bien, está balanceada o equilibrada la carga. Si varía una sola de las tres, o las tres también, obviamente, ya el sistema se desequilibra. Entonces ya se hablaría de cargas desequilibradas o desbalanceadas. Bien, en otras palabras, bien, volvamos a esto. Si Z1, Z2 y Z3 son iguales, entonces estamos en presencia de cargas del tipo balanceadas o equilibradas. Con que cambie una de las tres, por ejemplo, si Z1 vale, no sé, 9 ohm y Z2 y Z3 valen 10 ohm, ya está, la carga está desequilibrada o desbalanceada. Ese concepto es válido tanto en estrella como en triángulo. Bien, perfecto. Otra cosa que se puede observar de acá es que para la conexión en estrella, se puede trabajar tanto con 3 conductores como con 4 conductores. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, acá puede venir un conductor, acá puede venir un conductor, acá puede venir un conductor y acá también. Entonces 1 más 1 más 1 más 1 que puede salir de acá, que queda como resultado 4. Entonces, si yo trabajo con los conductores que van hacia las impedancias de carga por fase solamente, tendría una estrella de 3 conductores. Y si yo agrego un conductor a lo que es el centro de la estrella, estaría trabajando con 4 conductores. En cambio, en la conexión en triángulo no hay posibilidad de trabajar con 4 conductores, solamente se trabaja con 3 conductores. Bien, ahora, desde el punto de vista del conexionado, nosotros vamos a estudiar todas las combinaciones que podemos tener, ya sea por ejemplo con conexión estrella como con conexión en triángulo. El primero que vamos a ver y analizar va a ser lo que es la conexión en estrella de 4 conductores con carga balanceada. Bien, que corresponde a este circuito que está acá. Yo dije lo siguiente: conexión en estrella de 4 conductores con carga balanceada. Bien, analicemos de nuevo. Conexión en estrella. ¿Por qué conexión en estrella? Y bueno, acá está. Esto es una conexión en estrella, esto es una carga en estrella. Conexión en estrella de 4 conductores. ¿Por qué de 4 conductores? Conductor 1, conductor 2, conductor 3 y conductor 4. ¿Ve que sale del centro de la estrella y va al neutro del generador? Bien, ahí tenemos 4 conductores. Dice con carga balanceada. Ajá, carga balanceada. Y bueno, carga balanceada. Y obvio, la carga está balanceada. Es esta, ve que las 3 impedancias de carga por fase son iguales. Bien, de este tipo de sistema, ¿qué podemos observar nosotros? Que tenemos 6 tensiones. 6 tensiones acá. La VAN, la VBN, la VCN y la VAB, la BBC y la VCA. Es decir, 6 tensiones. En realidad tenemos 2 tipos de tensión acá: tensión de línea y tensión de fase. ¿Cuáles son las tensiones de fase? VAN, VBN, VCN, y la de línea VAB, BBC y VCA. Bien, la relación que se cumple para tensiones de línea y de fase acá en una conexión en estrella es esta que ya habíamos visto, que ya lo habíamos no demostrado, sino más bien verificado, bien, en el video anterior. Entonces, para una conexión en estrella, la tensión de línea va a ser raíz de 3 veces la tensión de fase. Bien, ¿qué más? También observamos que tenemos la corriente IA, IB, IC e IN. Fíjense bien, si lo observan,
La corriente IA, estamos viendo que sale del borne A del generador, pasa por la impedancia de carga por fase ZY y llega hasta este nodo. Algo similar pasa con IB, bien, solo que sale del borne B. Con IC algo similar, solo que sale del borne C del generador. Estas tres corrientes llegan a este nodo. ¿Y qué es lo que retorna? La corriente de neutro IN que retorna hacia el neutro del generador. Esta corriente, al tratarse de una carga del tipo balanceada, va a tener un valor particular que ya lo vamos a analizar más adelante. Bien, lo que yo quiero comentarle es, por ejemplo, esta corriente, ¿qué nombre tienen estas corrientes IA, IB e IC? Si se fijan bien, estas corrientes salen de los bornes del generador, es decir, que pasan por la fase A, por la fase B y por la fase C de este sistema trifásico. Bien, entonces podemos decir que se llaman corrientes de línea. Y A, y B e IC son corrientes de línea. Está perfecto eso. Pero a su vez, si observan un poquito más en detenimiento este circuito o este sistema, dichas corrientes también atraviesan las impedancias de carga por fase ZY. Es decir, esta IA atraviesa esta ZY, esta IB atraviesa esta ZY y esta IC atraviesa esta ZY. Al atravesar esas impedancias de carga por fase, también podemos decir que esas corrientes se llaman también corrientes de fase. Y entonces ustedes dirán, al final, o son de línea o son de fase. Bueno, en una conexión del tipo estrella, las corrientes de línea y las corrientes de fase son iguales. De nuevo, en una conexión del tipo estrella, las corrientes de línea y las corrientes de fase son iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que las corrientes IA, IB e IC se llaman o son tanto corriente de línea como corriente de fase. Eso pasa solamente en una carga o en una conexión del tipo estrella, no en triángulo. Bien, ahora no nos metamos con triángulo. Bien, entonces estamos viendo que tenemos en una conexión del tipo estrella, tenemos tensiones de línea y tensiones de fase, que no son iguales las tensiones de línea que las tensiones de fase. ¿Qué estamos viendo nosotros? Si recordamos, tenemos esta relación, que la tensión de línea es igual a raíz de 3 veces la tensión de fase. Y a su vez, ¿qué más estamos viendo? Que tenemos corrientes IA, IB e IC que se denominan corriente de línea y corriente de fase. Entonces, en estrella, las tensiones de línea y de fase son diferentes, pero las corrientes de línea y de fase son iguales. Bien, lo que quedaría por ver acá, por ejemplo, es analizar en base a este sistema cómo calcular, por ejemplo, la tensión, la caída de tensión, por ejemplo, en ZY, o más que la caída de tensión, la corriente IA, la corriente IB y la corriente IC. Bien, si observamos con detenimiento este sistema, vemos que ¿qué caída de tensión hay en esta ZY? En esta ZY de acá, ¿qué caída de tensión hay? Bueno, esta ZY está conectada entre la fase A y el neutro N. ¿Y qué tensión hay entre la fase A y el neutro N? VAN. Bien, quiere decir que la caída de tensión en esta ZY es VAN. Si tenemos el valor de VAN y tenemos el valor de la Z de la estrella, que se llama ZY, por ley de Ohm podemos calcular la corriente IA como VAN dividido ZY, y eso ya vamos escribiéndolo. Entonces, la corriente I, el objetivo de esto es llegar a las expresiones y que medianamente las entiendan. IA, esa corriente IA va a ser igual a V. ¿A qué V? VAN dijimos. VAN sobre la Z. ¿La Z qué Z? La Z de la estrella, la ZY. Bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir armando esto mejor. Esa es la corriente IA. Con la corriente IB y la corriente IC pasa algo similar.
¿Dónde estaba el dibujito? El circuito estaba acá. Con la corriente IB e IC pasa algo similar, porque la corriente IB circula por esta ZY de acá. Bien, pero esta ZY, ¿entre qué y qué está conectada? Está conectada entre la fase B y este es el neutro N. Si siguen este cable va al neutro. Entonces, ¿qué tensión tenemos entre B y N? Y bueno, la BBN. Entonces, la corriente IB se calcula por ley de Ohm como la caída de tensión en esta ZY. ¿Quién es esa caída de tensión? BBN dividido el valor de la ZY. Ve que hasta ahora es algo fácil. Bien, entonces escribimos eso. Escribimos. Tenemos IB, pero ahora ya no tenemos BAN, sino que tenemos BBN. Y con la IC va a pasar algo similar. Acá vamos a tener BCN y acá que vamos a tener IC. Bien, esas son las corrientes. Bueno, ahora, ¿qué más tenemos? Que esas corrientes llegan a este nodo y la corriente que retorna al generador se llama IN o I de neutro. Y bueno, si nosotros empleamos la ley de Kirchhoff de corrientes, ¿qué dice esa ley? Que la suma de las corrientes que llegan a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo. Y bueno, ¿qué corrientes llegan a este nodo que se llama N? ¿Ve que se llama N? Por esta N de acá de neutro, si esto es un cable. Bueno, entonces, IA más IB más IC es la suma de las corrientes que llegan. ¿Y qué corrientes salen? Y la IN. Entonces, IA más IB más IC es igual a IN. Ya vamos a analizar, porque vamos a hacer un ejemplo práctico, donde vamos a ver qué valor toma la corriente de neutro. Tiene un valor muy particular esa corriente, muy particular. Bien, esto es igual, dijimos, a la corriente del neutro. Entonces la suma de esas tres corrientes me da igual a la corriente del neutro. Perfecto, hasta ahí no hay problema alguno. Ahora, ¿qué más podemos analizar en este circuito? Bueno, el tema de las tensiones de línea, de las tensiones de fase, esta ecuación ya la teníamos. Entonces yo la voy a copiar y la voy a pegar en el editor de ecuaciones. Ya la tenemos. Bien, eso no hay problema. Ya habíamos llegado a esa ecuación en el video anterior, o sea que no hay problema. ¿Qué otra cosa más se puede ver acá? Este es el ejemplo más fácil que hay de un sistema trifásico. Es el más fácil de todos. Bueno, otra cosa que podemos analizar acá, por ejemplo, son las potencias. Claro, las potencias. La potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente de este sistema. Bien. ¿Cómo analizamos eso? Bueno, eso es fácil. Fíjense, ustedes tienen que esta corriente está circulando por esta carga, esta otra corriente circula por esta otra carga y esta corriente circula por esta otra carga. Bien, en cada una de estas cargas o impedancia de carga por fase, va a haber, en cada una de esas impedancias de carga por fase, va a haber tanto una potencia activa como una potencia reactiva. Bien, una potencia activa como una potencia reactiva. Bueno, entonces, ¿cómo era la expresión de una potencia activa? La potencia activa es la que denominamos con la letra P, es la que disipan, por ejemplo, los resistores. En el único componente que hay potencia activa es en un resistor, lo que ustedes conocen como resistencia eléctrica. Bien, esa potencia es la que se mide en vatios, en watts. Bien, en vatios. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. De este circuito de acá, o de este sistema, a la potencia que disipa esta impedancia de carga por fase, la vamos a llamar P1 o P sub 1. A la que disipe, a la potencia activa que hay en esta otra, la vamos a llamar P sub 2. Y a la que hay en esta otra la vamos a llamar P sub 3. Bien,
Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Y vamos a escribir P, por ejemplo, P sub 1. Bien, P1. ¿Qué era una potencia activa? ¿Cómo se calculaba una potencia activa? Bueno, eso viene, el concepto ya viene arrastrado de lo que son los circuitos, o los sistemas, mejor dicho, monofásicos en régimen senoidal permanente. Bueno, ¿qué era básicamente una potencia activa? O cómo se la calculaba, mejor dicho. ¿Cómo se la calculaba? ¿Se acuerdan que era tensión? ¿Qué tipo de tensión? Tensión eficaz por no qué tipo, qué valor, mejor dicho, qué valor, valor eficaz de tensión por valor eficaz de corriente por el coseno de quién, el coseno de phi. Bien, esto todavía está incompleto, le falta mucho esto. Bien, perfecto. Tensión eficaz. Bien, ¿qué tensión eficaz? Bueno, vamos de nuevo al circuito o al sistema. La tensión eficaz que hay entre este punto y este punto, la tensión eficaz que hay en esta carga. ¿Y qué tensión hay en esta carga? ¿Cómo se llamaba? VAN. VAN. Perfecto. Bien. VAN. Entonces, a esto de acá lo vamos a modificar y vamos a poner VAN y vamos a generar un nuevo subíndice eficaz, cada vez más chiquititas las letras. Bien, ¿y qué corriente? Y bueno, ¿qué corriente circula por esa impedancia? Y la corriente IA, entonces tenemos que tomar el valor eficaz de esta corriente, el valor eficaz de esa corriente. Venimos acá y decimos, bueno, IA se llamaba, pongamos, no, bueno, IA eficaz. IA eficaz. Bueno, y el ángulo phi lo vamos a llamar ángulo phi 1. Bien, o sea, por ponerle un nombre, es como decir, piénsenlo así, chicos, es como decir que esta es la impedancia 1, la impedancia 2 y la impedancia 3, pero ya vamos a ver que las tres son iguales y todo esto se tiende a simplificar, se convierte en un juego de niños, en algo muy fácil. Bueno, con esta otra impedancia de carga por fase pasa algo similar, solo que ahora la tensión eficaz va a ser la VBN, porque es la tensión que hay aplicada acá en esta impedancia de carga por fase, y la corriente se va a llamar IB, y el ángulo o sea, el angulito phi, que es el desfasaje entre la tensión y la corriente en esta impedancia, ya no se va a llamar phi 1, sino que se va a llamar phi 2. Bien, phi 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Copiamos y pegamos. Menos mal que se puede copiar y pegar. Bien, este se llama phi 2, dijimos. Esta de acá se llama IB, esta se llama BBN y esta se llama P sub 2. Bien, y esto es tan fácil que es súper predecible. ¿Qué pasa acá? Lo mismo, pero o algo similar, mejor dicho, solo que ahora tenemos, ¿qué cosa? La VCN, y tenemos la corriente IC, y el angulito de desfasaje entre la tensión VCN y la corriente IC, es decir, el ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente en esta carga, se va a llamar phi 3. Entonces, vamos a hacer eso. Bien. Esto dijimos que era IC, pero no confundirme al escribir las cosas. Y tenemos esto de acá. Bien. Perfecto. Ahora, esto van a ver que se comienza a simplificar súper fácil. Acá comienzan a aparecer muchos nombres y muchos se asustan, pero esto es bien simple. ¿Qué es VAN? ¿Qué tipo de tensión es VAN?
Y bueno, eso está más clarito que el agua, porque VAN se mide entre una fase que se llama A y el neutro N. ¿Y cómo se llamaban las tensiones que se miden entre fase y neutro? Tensión de fase. Lo mismo pasa con BBN y lo mismo pasa con BCN. Bien, esa es una. Entonces ya sabemos que VAN, BBN y BCN son tensiones de fase. ¿Qué otra cosa hay? Nosotros dijimos que vamos a trabajar con sistemas trifásicos perfectos de tensión. Sistemas trifásicos perfectos de tensión. Si volvemos al Word, estas eran las tensiones de fase. Estas se llamaban tensión de fase y estas eran las de línea. Observen una cosa, nosotros dijimos que estábamos trabajando con valores eficaces de las tensiones de fase, valores eficaces de la tensión de fase, de las tensiones de fase, perdón. Y bueno, si observamos estas tres de acá, y este es el valor eficaz, el 220, este es el valor eficaz de la BAN, este es el valor eficaz de la BBN, este es el valor eficaz de la BSN. ¿Y cómo son los tres? Iguales. Es decir, 220, 220, 220. Olvídense el raíz de 2. 220, 220, 220. Bien. Entonces, yo acá, si yo acá pongo V, yo puedo poner, por ejemplo, a esto lo puedo llamar V de fase, como V de fase eficaz. Bien, comencemos con el primero, siempre haciendo las cosas al revés. Comencemos con este, V de fase eficaz. Bien, pero dijimos que la tensión de fase eficaz AN, la BN y la CN, por ejemplo, en este ejemplito valía 220. Puede tener cualquier valor. Yo puedo empezar trabajando con cualquiera. Yo elegí los 220 porque son valores de tensión que ustedes conocen, que todos conocemos. Bien, entonces, donde dice BAN eficaz, va tensión de fase eficaz. Donde dice BBN eficaz, va una tensión de fase eficaz. Donde dice BCN eficaz, es tensión de fase eficaz. ¿Por qué? Porque las tres son iguales. Bien, entonces lo único que tengo que hacer es copiar y pegar ese nombre. Tensión de fase eficaz. Perfecto. Y acá multiplicamos. Acá, acá y acá. Bien. Perfecto. Y las corrientes estas, IA, IB e IC, dijimos que eran corrientes tanto de línea como de fase, porque recordemos que en una conexión del tipo estrella, las corrientes de línea son iguales a las corrientes de fase. Entonces, a esta la vamos a llamar, por ejemplo, I de línea, por ponerle el nombre, I de línea, ¿qué? Eficaz. Eficaz. Bien. Y de línea eficaz. Y observemos una cosa, acá sí hay que aclarar algo. Si esta vale 220, por ejemplo, esta vale 220, trabajemos con valores eficaces, sabemos que es 220 raíz de 2, el pico, pero trabajemos con los eficaces. Si esto vale 220, si esto vale 220, si esto vale 220, y estas tres son iguales, la ZY, por ejemplo, que valgan 10 ohm, acá hago 220 dividido, ¿cuánto? 10. ¿Qué me va a dar? 22. 220 dividido 10, 22. 210 dividido 220, perdón, dividido 10, 22. Es decir, que me dio, estoy haciendo un ejemplo numérico rápido. 22 amperes eficaz, 22 amperes eficaz, 22 amperes eficaz. Es decir, que las tres corrientes son iguales. Bien, las tres corrientes son iguales. Y obvio que van a ser iguales. ¿Por qué son iguales? Porque la carga está balanceada. Estas tres corrientes van a ser iguales porque las cargas son iguales. Tenemos la misma tensión acá, eficaz, 220 acá, 220 acá, 220 acá. Y tenemos la misma impedancia. Y bueno, chicos, piensen un poco, aplican la ley de Ohm y hacen 220 dividido 10. 10, tomé como ejemplo 10 porque es un número redondo, un número conocido. Bien, me va a dar 22 amperes eficaz. Lo mismo acá, 22 amperes eficaz, lo mismo acá, 22 amperes eficaz. Bien, perfecto. Ese ejemplito fue algo rápido para que se den cuenta que las tres corrientes van a ser iguales. Que las tres corrientes van a ser iguales. Bien, entonces el valor eficaz de las tres son iguales. Y como las corrientes de línea son iguales a la corriente de fase, bueno, llamémosla I de línea. ¿Qué problema nos vamos a hacer? Bueno, ¿qué más hay que ver acá? ¿Qué más? Si esta impedancia, si las tres impedancias son iguales,
si las tres impedancias son iguales, el ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente, es decir, el ángulo Φ1, Φ2 y Φ3 van a ser iguales. Φ1, Φ2 y Φ3 van a ser iguales. Bien, entonces a ese ángulo lo vamos a llamar directamente, a ese ángulo lo vamos a llamar directamente Φ. Y ya voy a poner un ejemplo de esto para que se vea. Por ejemplo, yo voy a escribir de acá, supónganse, voy a dar un ejemplo práctico, algo rápido. Supónganse que la ZY vale, por inventar un número, que vale, no sé, 15 ohm con un ángulo de 30 grados. Estoy inventando algo. Bueno, quiere decir, acuérdense de esto, 15 con 30. Bien, quiere decir que esta vale 15 ohm con 30 grados, 15 ohm con 30 grados, 15 ohm con 30 grados. ¿Qué representaban los 30 grados? El ángulo Φ. Quiere decir que Φ1 vale 30 grados, Φ2 vale 30 grados, Φ3 vale 30 grados. Los triángulos son iguales. Bien, por eso en vez de poner Φ1, Φ2 y Φ3, pongo Φ. En este caso sería, por ejemplo, acá tendría que reemplazar por 30, 30, 30, si tomaría esta, por ejemplo. Bueno, ahora, ¿qué más podemos hacer con esto? Esto llega por el momento hasta acá. Si observan estas tres, esta de acá es P sub 3, ¿no? Ya me olvidé de modificar un valor. Bueno, estas tres son iguales. ¿Qué ven? Estas tres, P1, P sub 2 y P sub 3 son iguales. Fíjense, son iguales, iguales, iguales. Esto es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto. Bien, la potencia activa total que hay en el sistema, la potencia activa total, la total del sistema, la que hay en todo el sistema, en todo el sistema trifásico, es la suma de la potencia activa en esta carga, más la potencia activa en esta carga, más la potencia activa en esta carga. En otras palabras, la P total, que es la potencia activa total del sistema, es igual a la suma de P sub 1 más P sub 2 más P sub 3. Es decir, la potencia que hay en esta, más la que hay en esta, más la que hay en esta. Potencia activa, ¿no? Potencia activa. Bien, bueno, escribamos. La potencia activa total, ¿qué es? Hagamos así. Control C, Control V. Potencia 1 más potencia 2 más potencia 3. Bien, perfecto. Es decir, que es igual a esto más esto más esto. Como los tres son iguales, es lo mismo que decir que es igual a 3 veces esto. Esto creo que cae de maduro, ¿no? No hay que explicar mucho más. Bien, a 3 veces esto que está acá. Bien, perfecto. Y ahora todos me dirán, ya terminamos. No terminamos, falta. ¿Qué es lo que falta? Bueno, ¿qué relación hay entre la tensión de línea y la tensión de fase? Dijimos que una tensión de línea es igual a raíz de 3 veces la tensión de fase. Bueno, de acá yo me voy a tomar el atrevimiento de despejar la tensión de fase. Si yo despejo la tensión de fase, me queda que es igual a la de línea dividido raíz de 3 dividido raíz de 3. ¿Lo ven? Tensión de fase es tensión de línea sobre raíz de 3. Entonces, en vez de poner tensión de fase eficaz, yo voy a poner tensión de línea eficaz. Es decir, que yo voy a copiar esto de acá y ya voy a reemplazar.
acá yo voy a hacer una cosa. A ver, acá. Esto así. La F lo voy a cambiar por la L. Y acá me queda un raíz de 3. Bien. Bueno. Y más de uno va a decir, qué problema. No, no es problema. No se complicó, al contrario, se va a terminar siendo más fácil. Esto de acá, acá dice 3 dividido raíz de 3. 3 dividido raíz de 3. Bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento de copiar esto y pegarlo acá. Bien. ¿Y qué voy a hacer? A ver, voy a hacer una cosa. En realidad, esto es lo que me hacía falta. Acuérdense que era 3 dividido raíz de 3. Bien. Y acá, ¿a qué es igual esto? Bueno, yo voy a hacer algo que yo sé que muchos o no lo saben, o no se acuerdan, o no lo han visto. Bien. Cualquiera de las tres cosas es válida. O no lo saben, o no se acuerdan, o no lo han visto. Bueno, yo acá voy a hacer lo siguiente, y voy a cambiar de color porque voy a hacer una pequeña operación matemática, y voy a multiplicar y voy a dividir por raíz de 3. Lo importante, me pone color negro esto. Lo importante de esto, que es entender de dónde viene la expresión. Después la usan. Bueno, si yo multiplico y divido por raíz de 3, ¿qué es raíz de 3 por raíz de 3? Raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Y si no me creen, hacemos raíz de 3 por, raíz de 3 por raíz de 3. Es 3. Bien. Bien. Entonces, en el numerador tengo 3 por raíz de ¿qué? De 3. Y en el denominador dijimos que 3 por raíz de 3, que raíz de 3 por raíz de 3, ya parece un trabalengua esto, es 3. ¿Qué puedo hacer con esto, este 3 y este 3? Los puedo simplificar. ¿Y con qué me quedo? Con raíz de 3. Entonces, en vez de poner este 3 dividido raíz de 3, me quedo con un raíz de 3 arriba. Bien, entonces esto va a ser raíz de 3 por... A ver, no, lo hagamos así más, no vaya a ser que hagamos macanitas. Esto va a ser así, raíz de 3 por esto, que es la tensión de línea eficaz, por todo esto. Bien, y eso que está ahí, esto ya está. Esto que acabo de hacer acá se llama racionalización. Bien, esto es un tipo o un caso de racionalización. Bien, es un tema matemático. Bien, me había olvidado de decirle el nombre. Bueno, entonces, acá llegamos, que la potencia activa total, la P total, ¿a qué es igual? A esto de acá. Bien, entonces ya tenemos una expresión, ya tenemos algo sumamente útil. Bien, la idea de todo esto es ir armando este triángulo que se llama triángulo de potencias, que más de uno ya lo conoce, lo tienen que conocer, sí o sí lo tienen que conocer, solo que lo vamos a armar ahora para un sistema trifásico. Bien, la P total, la rojita, estamos armando la expresión de la rojita. Bien, entonces venimos acá y cambiamos el color. Bien, perfecto, ya tenemos eso. ¿Qué otro tipo de potencia hay? Y ya que se los mostré, tenemos el famoso triángulo de potencias. La P era la potencia activa. Bien, esa es la potencia activa o potencia media de mi sistema. Bien, es la que se mide en vatios. Después tenemos la Q.
La Q total acá. Bueno, la Q, ¿qué representa Q? La potencia reactiva. La potencia reactiva era la que se desarrollaba o se ponía en juego en los componentes reactivos. ¿Y cuáles eran los componentes reactivos? La bobina y el capacitor. Perdón, me ahogué. La bobina y el capacitor. ¿Bien? Perfecto. Ajá. Hay que determinar una expresión para esto. Para la Q total. Bien, pero como siempre, vamos, ya van a ver que esto es todo un copiar-pegar. Vamos a copiar esto. Ya ves que todo sale fácil acá. Este tema es súper fácil, esta parte. Y vamos a venir acá. Y vamos a poner Q1, Q2 y Q3. Bien. ¿Se acuerdan que la potencia reactiva, a diferencia de la activa era tensión eficaz por corriente eficaz por coseno del ángulo de desfasaje entre esta tensión y esta corriente? Bueno, o sea, V por I por coseno phi, en resumen. Bueno, esa era la activa. La reactiva, ¿en qué cambia? En que en vez de usar coseno usábamos seno. Seno, función seno. Función seno. Bien, entonces acá vamos a cambiar por seno. Acá cambiamos por seno y acá por la función seno. Bien, seno del ángulo. Y acá que vamos a hacer lo mismo, seno y seno. Perfecto. ¿Cómo son las tres potencias? Iguales. Iguales. Bueno, como son iguales, ¿qué vamos a hacer? La suma de las tres potencias me va a dar la potencia reactiva total. Es decir, todos, o sea, los volt-ampere reactivos del sistema, los VAR, VAR que era volt-ampere reactivo, los volt-ampere reactivos del sistema. Bien. Entonces, no, a ver. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto cambiamos por seno, ¿ve? O sea, se convierte en un juego de niños cuando uno tiene cierto manejo de las matemáticas, de los circuitos y esas cosas. No es complicado el tema. Bueno, llegamos a la conclusión de que la potencia reactiva, entonces, es esto de acá. Bien. Bien, acá vamos a poner seno. Acá vamos a poner... Ay Dios. Acá vamos a poner la Q total. Y acá vamos a cambiar por la verde. La verde. La verde. Bueno, listo. Es decir que ya que tenemos, ¿qué tenemos ahora? Ahora tenemos, perdón, esta. Ya tenemos la Q total. Y nos queda la azul, la azulcita. La azul era la potencia aparente del sistema. Es decir, los volt-ampere del sistema. ¿Bien? Perfecto. La potencia aparente se puede calcular fácilmente diciendo que es la raíz cuadrada, aplicando Pitágoras, de P total al cuadrado más Q total al cuadrado. ¿Bien? Yo lo voy a resolver de una forma más fácil. Cuando nosotros vimos potencia, nosotros sabemos que la potencia, ¿qué era? B eficaz por I eficaz, ya no le voy a poner eficaz por ahora, ¿no? Por el coseno del ángulo phi. ¿Bien? Coseno del famosísimo ángulo phi, del famoso ángulo phi, que es el ángulo de desfasaje entre tensión y corriente. Bien, perfecto. Pero otra forma que habíamos visto, otra expresión que habíamos visto, era que la potencia era S por coseno de ¿quién? De phi.
Bien, esto era en sistemas monofásicos. Esto es potencia activa, eso sí tengo que aclarárselo, monofásica. Bien, en el sistema monofásico era V por I por coseno phi, donde habíamos visto que la S era V por I. Fíjense, si yo tengo que esto, presten un poquito de atención, si yo tengo esto igual a esto, ¿qué tengo? Fíjense, coseno, coseno, o sea, coseno phi, ya está. Para que estas dos sean iguales, ¿qué pasa? La S tiene que valer V por I, o sea, V eficaz por I eficaz. Bien, ¿qué tenemos en los sistemas trifásicos? Saquemos esto, esto ya vuela ya. En los sistemas trifásicos nosotros teníamos esto, y esto a qué es igual, a S total, por definición es la S total, potencia activa es igual a potencia aparente por coseno de phi, por coseno de phi, por coseno de phi. Bien, ahora ya estamos en un sistema trifásico. Entonces, esta expresión de acá, la roja esta, va a ser igual, yo le voy a cambiar a color azul a esta. Azul, ¿dónde está? Acá. Bien, la rojita esta va a ser igual a la azulcita esta. Y fíjense, ¿qué tienen de común estas dos? El coseno. Bueno, coseno y coseno, chao. ¿Qué más queda? Raíz de 3 por B de línea eficaz, por I de línea eficaz. Y del otro lado, ¿qué queda? S total. Para que estas dos, para que la roja esta que está acá, esta roja, sea igual a esta azul, ¿qué es lo que tiene que suceder? Que la S total sea igual a raíz de 3 por B de línea eficaz, por I de línea eficaz. Bueno, esa es la potencia aparente en el sistema trifásico, en un sistema trifásico. Bien, con carga del tipo balanceada o equilibrada. Todas estas expresiones que estamos determinando solamente sirven cuando una carga del tipo balanceada o equilibrada. Si hay un desbalance de carga, olvídense de usar estas expresiones. Bien, olvídense de que la potencia activa la van a calcular así y a la reactiva la van a calcular así. No. Si la carga se desbalancea, ¿qué hay que hacer? Si la carga se desbalancea, estas tensiones van a ser iguales, pero estas corrientes no, y estos ángulos tampoco. Bien, entonces hay que calcular una por una las potencias y sumarlas. Es decir, que la que vale cuando la carga es desbalanceada es esta. Lo mismo con la reactiva. La que va a valer va a ser esta para el D cuando la carga está desbalanceada. Bien, y después van a tener que usar Pitágoras para calcular ¿quién? La aparente. Bien, no hace falta hablar sobre el teorema de Pitágoras ahora. Bueno, entonces, ¿qué acabamos de hacer? ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de encontrar las expresiones para las potencias activa, reactiva y aparente del sistema. Me estaría faltando una sola cosita que ya la voy a agregar. Mejor la agrego ahora. A ver. Ahí está, son 4 las que necesitamos. Bueno, la primera es esta, potencia activa. Estas son las expresiones que ustedes van a utilizar. Es más, ya les voy a mostrar que se puede hacer todavía más fácil sin terminar recurriendo a estas expresiones. Bien, hay muchas formas de resolverlo al sistema. Bueno, me quedó pendiente algo acá. Bien, que menos mal que me acordé. Como esto lo vamos haciendo sobre la marcha. Perfecto. Ya calculamos determinamos la expresión para la P total, la Q total y la S total. Para que todo esto quede ya completo el triángulo de potencias, falta el phi total. Es decir, el ángulo phi total de quién? Del sistema completo ya, ¿no? De todo el sistema trifásico. Bien, entonces, bueno, nosotros sabemos que la tangente de este ángulo, la función trigonométrica tangente era este cateto dividido este cateto, o sea, opuesto sobre adyacente. O sea, que
La tangente de phi vale ¿qué cosa? La Q total sobre la P total. Bien, escribamos. La tangente de phi, vale. Y esto lo escribimos, bueno, lo pongamos así, como está. No cambiemos ningún color ni nada. Vale. Q total sobre P total. Bien. Lo cual implica que yo necesito, este se llama phi total, ¿no? Me estaba olvidando el subíndice T. Lo cual implica que si yo quiero determinar el angulito phi, tengo que despejarlo. Bien, si yo aplico, ¿cuál es la función inversa de la tangente? La arcotangente. Si yo aplico arcotangente en ambos miembros, arcotangente de la tangente es como decir se va, hablando así en términos no matemáticos ni técnicos, se va. Entonces me quedaría solito el ángulo ¿qué? El ángulo phi. Y me queda un arcotangente acá. Ya vamos a escribir ese arcotangente en un momento. Esto me queda así. Y acá pongo tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 significa arcotangente. Entonces esto de acá, este de acá, o esta mejor dicho, es la expresión matemática. Esta es la expresión matemática de ¿quién? Del ángulo phi del sistema, de todo ese sistema trifásico. Bien, entonces esto lo podemos que pegar acá, y de paso ya lo vamos guardando. Bien, entonces ¿a qué llegamos? A que la potencia total es igual a raíz de 3 por b de línea eficaz por i de línea eficaz por coseno phi. La potencia reactiva total es lo mismo, pero en vez de coseno va seno. La aparente total es raíz de 3 por la b de línea eficaz y la i de línea eficaz. Bien, y el angulito phi, bueno, con esa arcotangente de ahí. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que quedaría? Todo esto es mucha teoría, mucha fórmula, pero pongamos un poco los pies sobre la tierra. Hagamos una cosa. Hagamos un ejemplo. Esto que vimos, todo esto que desarrollamos, antes que se me olvide decírselos, porque estoy sobre la marcha haciendo todo esto, estas expresiones valen para cualquier tipo de carga balanceada, sea en estrella o en triángulo. Bien, sea en estrella o en triángulo. Esto vale para cualquier tipo de carga balanceada. Si hay un desbalance de carga, ya le había explicado de que si hay un desbalance de carga, no sirven estas expresiones, ni de la P total, la Q total, no. Bien, ya por ende ya la S total la tendrían que calcular de otra forma, y bueno. El ángulo phi, bueno, sí, si usted tiene la Q total y la P total, obvio que siempre se va a calcular de esta forma, pero yo me refiero a la P total y la Q total. Ni se le ocurra usar estas expresiones para calcularla en carga desbalanceada, porque le va a dar mal. Esto vale para carga balanceada, sean en estrella o en triángulo. Bien, perfecto. Lo que queda es por hacer un pequeño ejemplo gráfico, numérico, ya estoy diciendo cualquier cosa. Un pequeño ejemplo numérico de este tema. Bien, yo voy a usar cargas del tipo resistiva. Bien, porque necesito hacerlo fácil a esto. Si no, el video se va a hacer mucho más largo de lo que tendría que ser, y bueno, no tiene sentido. Yo esto lo voy a conectar así, a esto lo voy a conectar así. Vamos a ir armando la conexión en estrella. Hay muchas formas de armarla. Yo lo voy a hacer de esta para que vean. Bien. Esto es una conexión. Esto es una conexión en estrella. Bien, acá vamos a poner 10 ohm.
Acuérdense, acá yo estoy tomando cargas del tipo resistiva pura, es decir, que es solamente un resistor, ¿ves? Un resistor acá, un resistor acá y un resistor acá. Los tres iguales, carga balanceada. Pero acá puede ser un RL, un RC, un RLC, o los componentes pueden estar en serie, en paralelo, puede haber una conexión mixta, acá puede haber cualquier cantidad de componentes, acá lo mismo, ¿bien? No tiene sentido empezar con un ejemplo de esas características, ¿sí? Hay que empezar primero por lo más fácil. Bien. Bueno. En este ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos tres cargas que son iguales. Yo le voy a cambiar los colores. Acuérdense que no estoy respetando, no es que este azul va a ser el mismo azul que en el video anterior. Yo estoy haciendo las cosas cambiándole, es decir, le estoy cambiando los colores más que nada para guiarme. Es decir, no... A ver, hagamos una cosa, ¿no? Acá se va a cambiar todo, así que pongamos acá este. Ya está, ahí está mejor. Bien. Estos colores son para no marearme con los cables. Bueno, tenemos esto. Esto es una conexión en estrella. Si ustedes esto lo giran, pueden tener algo así. Así. Bien. Ven que acá, como que acá tienen un resistor, acá tienen otro y acá tienen otro. Y los tres se juntan en un punto, que es un nodo, que va a ser el centro de la estrella, y eso retorna al neutro. ¿Qué es esto de acá? Bueno, usen un poquito la imaginación. ¿Qué vamos a hacer? Acá tenemos 220 volts de valor eficaz. Yo voy a hacer lo siguiente. Quizá lo tenía que hecho un poco más largo a esto. Vamos a ver si podemos. Ya me lo cambió, pero lo vamos a modificar. Eso se hace fácil. Trabajamos así. Esto es súper sencillo. Y esto lo trabajamos así. Este acá. Y este acá. Perfecto. Esto sí lo voy a correr. ¿Qué vamos a hacer? Las tensiones de fase son 220 voltios. Es decir, vamos a conectar un voltímetro entre fase y neutro. Para que vean. Este generador, me olvidé de decirles que ya directamente está trabajando en lo que es una secuencia directa de tensiones, ¿no? Secuencia directa de tensiones. Así que no se tienen que hacer problema por nada. Si ustedes quieren simular, pueden simular los circuitos que calculan. Prácticamente tienen todo servidito con este software. Bien. ¿Qué más queda? Conectar un tercer voltímetro, que lo conectaremos acá, entre esta fase y este de acá, que es el neutro. Y a ver que no me cambie todo. Pues necesito conectar amperímetros también. Bueno. Perfecto. Perfecto. Si nosotros simulamos este circuito, tenemos que... Perdón, acá me faltó poner la alterna. Bien, también la hora ya está haciendo efecto. Tenemos... Los tres miden 220 voltios. Bien, los tres miden 220 voltios. Son las tres tensiones de fase. Bien. Ahora, esas corrientes de línea, ¿cómo dijimos que las calculábamos? Como las tensiones de fase que hay en cada una de las... aplicada a cada una de las impedancias de carga por fase, sí, estos 220 para esta, estos 220 para esta, estos 220 para esta, los tenemos que dividir por el valor de la impedancia. Pero a propósito les di un ejemplo fácil. Acá la impedancia vale 10 ohm, acá vale 10 ohm, acá vale 10 ohm. Entonces hacemos los 220 dividido 10 y ahí me tienen que dar los 22 amperes. Bien.
Lo vamos a hacer. Vamos a conectar un amperímetro acá. Este es el ejemplo más fácil de todo lo que es sistema trifásico. Bien. Ya me estoy quedando sin lugar para ubicar las cosas, pero bueno, en fin. Tenemos ese amperímetro, alterna, bien, no me olvidé. Esta vez no me olvidé. Acá tenemos otro amperímetro alterna, y este lo cerremos por ahora, así puedo ubicar tranquilamente este. Y tengo este otro de acá, los 3 amperímetros. Bien, los 3 amperímetros. Igual los cálculos los tenemos que hacer de las corrientes. No se van a salvar de hacer los cálculos, porque si no, no voy a poder llegar a mostrarles cuánto da la corriente de neutro. Bien, que todavía no la voy a medir acá. Bueno, acá también podemos darle correr al programa, a la simulación, perdón, y me da 22 amperes, 22 amperes, 22 amperes. Bien, listo. ¿Qué significa eso? Hagamos una cosa. Nosotros partimos de un sistema trifásico con secuencia directa de tensiones. Planteemos el siguiente enunciado. Bien, para la siguiente conexión en estrella de 4 conductores con carga balanceada, que es esto que está acá, estrella de 4 conductores, conductor 1, 2, 3 y 4. Conexión en estrella es esta, de 4 conductores, 1, 2, 3, 4. Carga balanceada, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, las 3 son iguales. Bien, que parte de un sistema trifásico con secuencia directa de tensiones, que este es un sistema trifásico con secuencia directa de tensiones, cuyas tensiones de fase eficaz son 220 volt, 220 volt, 220 volt, obviamente. Determinar las corrientes, o sea, las corrientes de línea o de fase, dijimos que acá son iguales, las corrientes de línea, la corriente de neutro y las potencias activas, reactivas y aparentes. Bien, supónganse que tengo que determinar todo eso. Me dicen, hace todo eso de golpe. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, partamos de lo siguiente. Acá yo tengo la ventaja que puedo copiar y pegar todo. Bien, dijimos que el sistema era un sistema trifásico con secuencia directa de tensiones. Bien, para eso me tomé todo el trabajito del video anterior, explicarle eso. La fase vale 0 grados. Bien, vamos a suponer una fase de 0 grados acá. Bien, porque no me está aclarando nada. Bueno, una fase de 0 grados. Pero la referencia, acuérdense que siempre era VAN la referencia. Después le seguía BBN desfasada a 120 grados de VAN. Y después BCN desfasada a 120 grados de BBN o 240 grados de VAN. Bien, es decir que acá puedo poner menos 120, menos 240 o más 120 grados. Bien, entonces vamos de nuevo. Me dicen, las tensiones eficaces son 220 voltios. O sea, la tensión eficaz, ¿dónde está el circuito? La tensión eficaz es 220 voltios. Estos 220 significa que estos 3 valen 220. Bien, si yo tomo como fase 0 acá, recuerden que para obtener la fase de BBN a la de BAN le resto 120. Bien, y para obtener la de BCN a la de BAN le sumo 120. Ya está, listo. Tómenlo como una reglita técnica. Ya habíamos explicado por qué esto era así en el video anterior. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Me dicen que la Z de la estrella, es igual a 10 ¿qué? A 10 ohm. 10 ohm. Bueno, perfecto. 10 ohm. Vengamos acá. Determine la corriente IA, IB e IC. Me piden estas 3 corrientes. Y ya van a ver lo fácil que es. Están viendo que hasta ahora es ley de Ohm y ley de Kirchhoff de corriente. Bueno, vengamos acá. Donde dice
VAN, donde dice VAN, ¿ustedes qué van a escribir? ¿Dónde está VAN? Acá, no va a ser que me termine confundiendo y escriba cualquier cosa. Y después ando editando los videos. Bueno. Y acá tenemos 10. Donde dice... Bueno, donde dice nada, que hagamos la cuenta primero. Igual. ¿Qué me da esto? 220 dividido 10 es 22. Es decir que esto me da 22 raíz de 2. O sea, el valor eficaz es 22. Recuerden, chicos, por el amor de Dios, por favor, que los instrumentos miden valores eficaces. Valor eficaz de tensión y valor eficaz de corriente. Por eso acá ustedes ven 220 y no ven 311. No ven 220 raíz de 2, ven 220. Lo mismo acá ven los 22 amperes de valor ¿qué? De valor eficaz. Bueno, los instrumentos miden en valor eficaz. Me miden el valor eficaz. Acá me falta poner la letra A. Bueno, este ángulo, esto tiene 0 grados. Bien, acá da lo mismo poner 10 o 10,0. No lo voy a poner, no hace falta. Ya a esta altura acá es de súper maduro que no hace falta ponerlo. 0 menos 0 es 0. Bien. Además es una tontera. Estamos en presencia de ¿qué? Estamos en presencia de resistores. Entonces, las tensiones y las corrientes en los resistores están en fase. Eso lo saben todos ustedes. Si la tensión y la corriente están en fase, ¿qué quiere decir? Que el ángulo, la fase esta de la tensión y la fase de la corriente me va a dar lo mismo, chicos. Me va a dar lo mismo. Bien. Entonces, acá yo voy a copiar y pegar y voy a ir corrigiendo después todo. Bien. Como me cuesta esta parte. Esto. Acá BBN. Pero BBN tenía, dijimos, menos 120 grados. Entonces, 120 menos 0 es... Perdón, menos 120 menos 0, menos 120. Bien, de nuevo. La tensión y la corriente están en fase, pero porque estamos hablando de resistores, ¿no? Si yo acá pongo una bobina junto con el resistor, chao, ya cambió la cosa. Ojo, tampoco se engolosinen y piensen que siempre va a ser todo igual. No es así la cosa. Bueno, ya tenemos las tres corrientes. Bien, 22 amperes con 0 grados de fase, 22 amperes eficaz, por supuesto, 22 amperes eficaz con menos 120 grados de fase, 22 amperes eficaz con más 120 grados de fase. A nosotros nos queda pendiente algo, que es determinar lo que es la corriente del neutro. La corriente de neutro dijimos que por ley de Kirchhoff de corriente es igual a la suma de las corrientes IA más IB más IC. Yo esto lo voy a escribir acá. Voy a bajar un poquito esto. Esto lo voy a cortar y lo voy a pegar acá. Porque lo correcto es escribirlo así. Que IN es igual a eso. Y bueno, ya vamos a ver qué queda. Tengo que sumar estas tres. Pero estos están en forma polar. Hay que pasarlo a... O sea, están en coordenadas. Está en forma polar. Hay que pasarlo a coordenadas que rectangulares. Bueno. Esto... Bueno, yo lo voy a hacer. Por ahí es medio vergonzoso tener que hacer esto, pero lo voy a hacer. Rect. Acuérdense que el raíz de 2, y esta voy a tratar de no olvidármelo, aunque es muy tarde. Voy a poner 22 y la fase. Es decir, componente real 22, componente imaginaria 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 22 más J0 raíz de 2 amperes. Bien, acá igual a qué. Yo voy a hacer una cosita. Voy a copiar y pegar. Bien, ¿y qué voy a hacer? Esto tengo que modificar lo que está acá adentro. Para eso tenemos que usar la calculadora y pasar a forma
rectangular o coordenadas rectangulares. ¿Cuál era? 22. Y estamos trabajando con una fase de menos 120 grados. Menos 120 grados. Bien. ¿Y eso qué da? Menos 11 y menos 19,052. Pongámosle menos 19. Bien. Menos 11, menos 19. Menos 11, menos J, 19. Bien. Yo este lo voy a copiar porque este de acá abajo va a dar parecido, va a cambiar un signo nada más, pero yo se lo voy a hacer para que ustedes vean. Este de acá tengo que poner 22 con más 120. Entonces hacemos 22 con 120 grados positivos. Bien. Bueno, eso ¿qué me da? Menos 11, pero me da más 19, ¿ven? Que yo le dije que cambia un signo, pero había que hacerlo para que lo vean y lo crean. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a sumar las tres corrientes. Vamos a sumar las tres corrientes. Entonces vamos a hacer, yo voy a copiar de acá, después el ampere lo dejo al final. Tenemos que sumar la IA y ya se están dando una idea de lo que va a dar esto. Ya se están dando una idea de lo que va a dar esto. Bueno, dijimos que el raíz de 2 nosotros lo dejamos acá. Bien. Acá vamos a poner ampere, todo bonito. Y acá ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. A ver, yo voy a ir dándole enter acá, así se lo vea mejor. Bueno, vamos de acá. Acá habíamos comenzado. Tenemos que, como está todo, ya está todo en forma o en coordenada rectangular, se suma componente a componente. ¿Qué quiere decir? Componente real con componente real y por otro lado componente imaginaria con componente imaginario. ¿Qué hacemos? 22. Acá que tengo más menos me da menos. Más menos me da menos. Entonces 22 menos 11 es 11. 11 menos 11 me da 0. Acá 0, bueno, ya está, 0. Acá tenemos más menos, esto me da menos. Más me da más. Entonces, menos 19 más 19, ¿qué me queda? 0. Entonces me queda 0 más, yo se lo voy a escribir así, pero bueno, 0 más J0. ¿Bien? O sea, 0. 0 por raíz de 2, 0. Esto me da 0 ampere. ¿Qué quiere decir eso? Que por el neutro no circula corriente. Que por el neutro no circula corriente. En el simulador nosotros lo vamos a simular. Obviamente, que eso es lo que hacemos con el simulador. Pero yo voy, ya van a ver el valor que puede llegar a aparecer. Bien, eso quería que vean. Acá no dice directamente 0. Bien, recuerden que esto es un simulador. Esto es un simulador, hace cálculos para mostrar todos estos valores. Todos los cálculos que yo estuve haciendo acá, todos estos calculitos, que si bien acá son pocos, el simulador lo hace internamente porque es un software y devuelve los resultados. En otras palabras, hablando en términos no técnicos, me escupe estos resultados acá. Bien. Bueno, pero acá que dice 13,8 o 7 picoamperes. O sea, picoampere es prácticamente 0 ampere, chicos. O sea, es una corriente muy pequeña. ¿Por qué no da directamente 0? Y bueno, porque son temas de cálculo interno que hace o sea, calculitos internos, operaciones internas que hace el simulador. El simulador es un programa. Bien, por si no se dieron cuenta. Bueno, entonces, picoampere. Pico es algo muy chiquitito, muy chiquitito. Bueno, ¿qué me queda ahora?
por ver? ¿Qué me queda por ver? Cerremos todo esto. O mejor dicho, dejemos abierto la parte de las corrientes. Me interesa la parte de las corrientes. Esto sí me interesa. Esto ya sabemos que es 220. Solamente se los quería mostrar. Y esto de acá, cerremos. Estas tres corrientes. Bueno, ahora me dicen, determinar la potencia activa, reactiva, aparente del sistema y el ángulo phi. Y ya le agreguemos también el factor de potencia o coseno phi. Bien. Ajá. Bueno. Calculémoslo. Yo voy a hacer dos cosas acá. ¿Dónde están estas expresiones? Estas quiero yo. Y vamos de nuevo a seleccionar. Bien, copiamos y pegamos. Esa es la ventaja que tenemos acá. Ahora si copiamos mal, pegamos mal y sale todo mal. Bueno, ¿qué hacemos acá? Me dicen, determiname la potencia activa del sistema. Bien, ¿qué es la potencia activa del sistema? Bueno, escribí raíz de 3 por tensión de línea eficaz. Bueno, acá sí voy a usar un voltímetro. ¿Dónde estamos? Multisim, acá. Hablemos de las tensiones de línea. Yo voy a sacar estos voltímetros. Voy a dejar solamente para mostrarle las tensiones de línea nada más. Una tensión de línea, las otras son todas iguales. ¿Ven? 381 dice, 081. 381 para nosotros. Bien. Lo mismo acá. Bien. Por ahí se hacen largos los videos porque yo tengo que mostrarles para que me crean todas las cosas. Bien. 381. Espera, esto lo dejemos de simular. Y después vengamos y conectemos esto acá. Vengamos uno acá y el otro para acá abajo. Bien. Esto ya está. Bueno, hay que simular. 381. Bien. Acá. Chao. Estos son los 381. Quiere decir que la tensión de línea es 381. 381 voltios. 381 voltios. 381 voltios. Bueno. ¿Qué más? Ya está esto. La corriente. Bueno, la corriente eran los 22 amperes que ustedes ven. Ven que todas miden 22 amperes. ¿Por qué? Por el coseno de phi. Bueno, por el coseno de phi. Ajá. ¿Y quién es phi? El ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente. Bueno. Y acá no estamos viendo ningún ángulo. Bien, acá vemos solamente valores de tensión y de corriente. Pero esto está más clarito que el agua. ¿Por qué? Porque acá que tengo un resistor. Bien, el ángulo de desfasaje entre tensión y corriente en el resistor, ¿cuánto es? O sea, son iguales los ángulos de desfasaje entre tensión y corriente en el resistor. Y cuando yo represento el resistor, ¿yo qué les dije? ¿Qué dije hace rato cuando estábamos calculando? Yo acá cuando tenía que dividir, acá dije tengo 0. Y acá que no lo iba a dibujar, o mejor dicho, no lo iba a escribir, que acá hay un 0 también. Es 10,0. 10,0 grados. Bien. Entonces, si la tensión y la corriente están en fase, la fase de la tensión menos la fase de la corriente, y obvio me va a dar 0 porque estoy restando dos números iguales. Bien. Entonces, 0. 0, ¿qué? 0 grados. Bien. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Calcular. Bueno. Acá, el coseno de 0 es 1. Es vergonzoso que yo tenga que estar calculándolo, pero coseno de 0 es 1. ¿Bien? Perfecto. Coseno de 0 es 1. Eso ya, para que lo vean. Más de uno se va a quedar con esa duda. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá me van a dar muchos valores aproximados. Hagamos una cosa. Hagamos 381 por 22. 381 por 22. ¿Por quién? Por la raíz de 3. Y me da 14.518,04. Pongamos 14.518.
14.518. Acuérdense que estamos aproximando un montón de cosas acá. Bien. Acá. Ay Dios, acá. ¿Qué me va a dar esto? Esto no hace falta ni que la calcule. Esta potencia da 0. Pero yo lo voy a calcular. Pues yo tengo que mostrarles todo. La idea es que no queden dudas. Aunque dudo que no queden dudas. Pero bueno, más allá de eso, acá cambiamos por seno. ¿Por qué va a dar 0? El circuito está compuesto solamente por resistores. Acá en los resistores no se desarrolla ninguna potencia reactiva. Ninguna potencia reactiva. De nuevo, no se desarrolla ninguna potencia reactiva. Entonces, la Q1 vale 0, la Q2 vale 0 y la Q3 vale 0. Entonces, si yo hago 0 más 0 más 0, que es la Q total, me va a dar 0. 0 volt ampere reactivo. No tengo potencia reactiva. Bien. Para que ustedes lo vean, yo tengo que hacer raíz de 3 por 381 por 22 por lo que me dé el seno de 0. Seno de 0. El seno de 0 es 0, chicos. 0. Cualquier número multiplicado por 0 es 0. O sea, o 0 por lo que venga es 0. 0 volt ampere reactivo. Acuérdense, volt ampere reactivo. Volt ampere reactivo. Entonces, cuando yo determine la potencia aparente del sistema, como no tengo potencia reactiva, solamente tengo potencia activa, donde estamos el dibujo acá. Y este ejemplo me viene al pelo para explicarles una cosa a ustedes. Como no tengo potencia reactiva, es decir, este lado del triángulo vale 0, ¿qué va a pasar? Este azul va a coincidir con el rojo. Entonces S total y P total son iguales y la Q total vale 0. Y el coseno de 0, que es el coseno de phi, acá, vale 1. 1. Este es un sistema que tiene un factor de potencia unitario. Ya vamos a llegar a eso. Unitario viene de 1. La palabra unitario viene de 1. Está más clarito que el agua. Bien. Entonces, raíz de 3, como yo digo que hay que demostrarles todo, raíz de 3 por 381. ¿Dónde estaba el por? Acá. Acuérdense que nosotros estamos aproximando muchas cosas. Bien. Raíz de 3 por 381 por 22 es esto. Y el coseno de 0 valía 1. Es decir que esto es 1 por todo esto. Es todo esto. ¿Y qué me dio? Este número de acá. Entonces 14.518. ¿Copié bien el número? Sí. Volt ampere. Acuérdense que el coseno de 0 es 1. Bien. Esto de acá da 1. 1 por esto de acá es esto de acá. O sea, este número multiplicado por 1 y me va a dar este número de acá. ¿Y cuánto me dio? Esto. Bien, fíjense, este número de acá, el azul, estos números digo, comparado con esto, son la misma cosa. Bien, listo, ya está. Y esto de acá es la arcotangente de... Por ahí es medio feo tener que hacer esto, pero de 0 dividido y esto de acá es la arcotangente, dijimos, de 0 dividido 14.518. Entonces pongamos arcotangente, entonces GIF tan, y tenemos una fracción. Miren al nivel de estupidez que lo estoy haciendo. O sea, ya sabemos que 0 dividido esto da 0, pero bueno. Pero yo quiero que a usted le quede claro todo. Bien. 0. Es decir que el ángulo vale 0. Bien, el ángulo vale 0. 0 que 0 grados. 0 grados. Bien. Perfecto. Ahí está calculado todo. Bien. Pero acá aparece raíz cuadrada de 3 y un montón de cosas. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer nosotros?
Hasta acá está todo. Ahí ya terminó el problema. Bueno, lo único que quedaría sería graficar el factor. Me quedó calcular, perdón. Me quedó calcular el factor de potencia. Power factor. Factor de potencia es coseno de phi. Coseno de phi. De phi total. Coseno de phi. ¿Cómo se llamaba este? Phi total. Bueno, ya lo calculamos. Que es el coseno. Coseno de 0. Y eso me da 1. 1. Coseno de 0, 1. Bueno. Eso quiere decir que este sistemita de acá, es un sistema trifásico con factor de potencia unitario, o un sistema trifásico de perdón, me equivoqué, sepan disculpar. Este de acá es un sistema trifásico de factor de potencia unitario. Es un sistema trifásico cuyo factor de potencia vale la unidad. ¿Qué es la unidad? El número 1. Y obvio que va a valer 1 porque todos los componentes son resistores. Bien, en los resistores, el componente resistor, si yo lo conecto a un circuito, y tengo que determinar su triángulo de potencia y que es la única potencia que tiene potencia activa. Entonces, bueno, si queremos calcular la aparente, coincide con la activa. Bien, no tengo potencia reactiva. Al no tener potencia reactiva, el factor de potencia ya es unitario. Bien, listo. No quiero seguir aclarando porque capaz que termino oscureciendo todo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué es lo que me queda ahora? No me queda más nada, el problema ya terminó, pero yo quería mostrarles una cosa. Acá yo usé estas expresiones, esta, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Dijimos que la potencia total, ¿dónde estábamos? Que era la suma de las potencias, ¿bien? Yo me puse a desarrollar todo eso. La suma de las potencias. Y dijimos quién era la potencia 1, la potencia 2, la potencia 3. ¿Bien? Pero. Vamos a hacer esto. Estas de acá. Esta potencia y esta potencia es la que está disipando R1, R2 y R3 respectivamente. Es decir que en R1 se disipa P1, en R2 se disipa P sub 2 y en R3 se disipa P sub 3. Pero como las tres corrientes son iguales, fíjense, 22, 22, 22, porque estas corrientes, estos 22 amperes están circulando por acá y por acá. Bien. Como las tres corrientes son iguales y los tres resistores son iguales, las potencias ya sabemos que son iguales. ¿Bien? Perfecto. Bueno. ¿Dónde estábamos nosotros? Acá. Es decir, nosotros sabemos que P1, P sub 1 es igual a ¿qué cosa? A P sub 2 y a, bueno, ya me fui de mambo ya con el cursor, a P sub 3. Bien, y eso lo vamos a llamar P. Bien, entonces esta expresión de acá, que yo lo voy a dejar ahí, eso va a ser igual a ¿qué? A P más P más P. Esto vale P, esto vale P, esto vale P, entonces todo vale 3 veces P. 3 veces P. ¿Y quién es P? ¿Cómo se calculaba potencia si yo tengo la corriente y tengo la resistencia? Eso es fácil. ¿Qué corriente tengo en primer lugar? ¿Qué corriente tengo? Esta y esta, que son iguales, pero este tipo de corrientes se llaman corriente de línea o corriente de fase, ¿bien? Bueno, yo voy a poner 3 veces la I, ¿qué I? Me acomodo un ratito, ahí está. La corriente I, ¿qué I? I de línea eficaz. ¿Se acuerdan de la expresión potencia igual a corriente al cuadrado por resistencia?
También hagamos una cosa. Yo voy a cambiar la letra nada más acá. Los tres resistores eran iguales también. Si se acuerdan, los tres resistores eran iguales. Vamos a cambiar acá R, R1, R2 y R3 eran iguales. R. Bien. Y esto valía, dijimos, 10 ohm. Esto vale 10 ohm. Que son los 10 ohm que tengo acá. 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm. R1 igual R2 igual R3. Yo lo llamé R. Bien. No hay mucha ciencia con eso. Bueno. ¿Y qué voy a hacer acá? ¿Quién era la I de línea eficaz? Los 22 amperes. ¿Dónde estoy? Los 22 amperes. 22 amperes. ¿Ven? 22. Entonces yo tengo que poner 22 elevado al, donde estamos acá, al cuadrado, ¿por qué? Por 10. Porque es I cuadrado por R. Bueno, hagamos una cosa. Calculadora, acá está. 22 al cuadrado. 484. Yo lo voy a multiplicar por 10, que me da 4840. ¿Bien? Bien, 4840. Para que me crean. 4840. 4840, ¿qué? Vatios. Porque la potencia se mide en vatios. Bien. Pero esta potencia, estos 4840, es la que está disipando cada uno de estos. Este disipa 4840, este 4840 y este 4840, que vatios, obviamente. Y la total del sistema, y bueno, sumalas. O multiplicar por 3, diríamos. Entonces la P total es igual a, ya estamos acá, 3 veces la P. Es decir, 3 veces que 4, 8, 40. Y eso me va a dar, ¿dónde está la máquina? Acá. Esto, a ver, ¿por cuánto era? Por 3, dijimos. Bueno, por 3. 14.520. 14.520. Y yo quiero que recuerden que yo había aproximado muchas cosas porque teníamos un raíz de 3 dando vuelta por ahí. Acá teníamos, donde estábamos, acá, un raíz de 3. 14.520 dijimos, ¿no? 14.518. Esos 2 vatios que dan de diferencia, ¿a qué se deben? Al tema de las aproximaciones que hicimos. Bien, por ejemplo, nosotros habíamos tomado, a ver, acá, que no eran clavados los 22, por ejemplo, 22,002. ¿Qué más? Los 381, si se fijan, cuando los habíamos medido eran 381,081. Bien, si nosotros hacemos eso, ahí me tiene que dar justito los 14.520. Que no me habían dado. Bien. ¿Dónde estamos? Acá. Ya me perdí. 14.520 acá y 14.518 acá. Bien, esos 2 vatios es debido a eso. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? O sea, estamos teniendo, si la calculamos así, me da 14.518 y la otra me da 14.520 vatios, ¿no? O sea, hay una diferencia de 2 vatios. Pero 2 vatios en 14.500 vatios o 2 vatios en 14.520 vatios no es nada. No es nada. O sea, comparen el número 2 con el número 14.520. Es mucho más chiquitito el 2. O sea, no es nada. Esos 2 vatios de diferencia para nosotros no representan nada. Bien. Y ahora, si querríamos hacer lo mismo con la potencia reactiva, ¿qué hacemos? Tenemos que poner que la Q total es igual a Q1. Ahora cambiamos la P por Q. O sea, va a ser Q total igual a Q1 más Q2 más Q3 igual a 3 veces Q. Bien. Pero ¿qué pasa? Esto está bien claro. Al ser resistores no tengo potencia reactiva.
Es decir, que la Q1 vale 0, la Q2 vale 0 y la Q3 vale 0. 0 más 0 más 0, 0. Ahí no hablamos ni de aproximación ni de nada. O sea, es 0 porque tengo resistores nomás. Ahí coincide todo. Bien. Y la aparente, obviamente, como el sistema es de factor de potencia unitario, la aparente va a ser igual a ¿quién? A la activa. Entonces, en este caso, la aparente me va a dar 14.520 si lo hago. Acuérdense, esa diferencia de 2 vatios es por las aproximaciones. En realidad, más que nada, por las aproximaciones del, no mía, sino lo del simulador. Bueno, ¿qué quedaría? A ver si agrego y puedo llegar a mostrarles algo. ¿Qué quedaría? A ver. Hagamos una cosa. Esto no. Hagamos así. Lo mismo acá. ¿Qué quedaría? Agarrar un instrumento de medición que se llama batímetro. Bien, voy a hacer una cosa acá. Bueno, yo creo que con eso basta. Bien, esto lo sacamos, ya no me interesa eso. Y ¿cómo hacemos esto? Bueno, yo esto lo voy a correr un poquito para acá. Ahí está. Y esto lo voy a dejar de este lado. Así. Yo voy a conectar esto así. A ver si puedo. No. A ver, esperen. Bien. Esto es un batímetro, donde acá me tiene que indicar la potencia activa. Batímetro, la potencia activa se mide en vatios. Esto me va a indicar la potencia activa. Y donde dice power factor, el factor de potencia de esta carga. Y que obviamente al ser un resistor vale 1. Bien, ¿dónde está? Acá, vamos a simular. Bien, ahí está. Factor de potencia 1. 4841 vatios o 4.841 kilovatios. O sea, 4,841 kilovatios o 4841 vatios. Bien, esa sería P1 o la potencia, sí, la potencia P1 o la P2 o la P sub 3 o la potencia P. Como todas eran iguales, no hay problema. Bueno, ¿dónde estaba? Acá. 4841. 4840. ¿Ven esa diferencia? Hay un vatio de diferencia acá. Acá me da 4840, acá me da 4841. Bien. Eso es porque nosotros habíamos tomado 381. ¿Se acuerdan los 300? Ahora justo ahora me hace falta poner de nuevo el voltímetro. Por eso dan esas cosas. Bien, eso es para que me entiendan. El ejercicio está perfecto. Nosotros hemos tomado 381 y es 381,081 y la corriente, ¿se acuerdan que era 22 amperes que tomamos? Y decía 22,002. Bueno, son esas pequeñas diferencias que hacen que dé un vatio menos, un vatio más, o 2 vatios menos, o 2 vatios más. Bien, pero en general esto ya está resuelto ya. Ese es el problema. Es decir, que lo que acabamos de ver o de analizar es una conexión en estrella con carga balanceada de 4 conductores, o una conexión en estrella de 4 conductores con carga balanceada. Bien, lo que quedaría por ver en el próximo video sería una conexión en estrella con carga, o sea, de 4 conductores obviamente también, pero con carga desbalanceada. Es decir, lo que quedaría ver sería este último.
bien, para terminar lo que serían cargas de 4 conductores, bien, y ahí vamos a ver que, bueno, la diferencia que va a haber ahí va a ser cuál, que la IA, la IB y la IC ya no son iguales, porque la Z1, la Z2 y la Z3 no son iguales, ya no van a ser iguales, y que la corriente del neutro ya tampoco, ya no va a ser cero, bien, porque al haber un desbalance de carga o un desequilibrio en las cargas, ahora ya sí circula corriente por el neutro. Lo que yo quiero dejar en claro, o más que dejar en claro es mencionarlo ahora, y en otro futuro video, no en el que sigue, sino ya será en otro video mucho más adelante, explicar lo siguiente. Ya quedará explicado lo que yo voy a decir ahora. Quiero mencionar algo. Acá dijimos que la corriente de neutro era 0 amperes, la habíamos calculado y todo, por ahí andaba dando vuelta. 0 amperes, ¿dónde están los 0? Bueno, ahí en algún lugar están, acá, 0 amperes, bien. Y que recuerden que en el simulador me daban acá me está dando femtoampere, que todavía más chico que picoampere. Bien, si lo simulamos, ¿ves? Femto todavía más chico que pico, 2,5 pico, así. Bueno, es decir, valores muy pequeños de corriente por un tema de cálculo. Pero ya saben, la corriente en el neutro es 0 si está balanceado el sistema o equilibrado, solamente si está balanceado, bien, en este caso. Entonces cualquiera de ustedes puede decir, bueno, si por acá circulan 0 amperes de corriente eléctrica, es decir, no está circulando corriente eléctrica, yo puedo venir y retirar el conductor de neutro, o sea, retirar el cable este de neutro. Bueno, eso puede traer problemas graves en el sistema. Bien, ¿por qué? Porque hasta ahora está todo muy bonito porque la carga está balanceada. Si yo tengo la carga balanceada y retiro el conductor de neutro, no tiene por qué pasar nada. Este punto, por más que no esté el conductor de neutro, va a estar al mismo potencial que el neutro. Es decir, que si yo tengo la carga balanceada, ¿no? Estamos con carga solamente balanceada, yo retiro el conductor de neutro. Hagan en cuenta que este cable rojo ya no existe, este de acá ya no existe, y yo conecto un voltímetro entre este punto y este punto. Tengo que medir 0 voltios porque este punto va a estar al mismo potencial que el neutro. Entonces no hay problema. Si yo acá tenía 220 y acá abajito estaba 220 voltios, ¿qué quiere decir eso? Que los 220 caen acá, acá y acá, no hay problema. El problema, ¿cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a haber un problema? Y va a ser un problema grave, muy grave. Va a ser cuando yo esté con los 3 conductores y yo lo haya retirado al conductor de neutro, y por H o por B, sí, por X o por Y, o sea, por cualquier motivo, a eso me refiero, ocurre un desbalance en el sistema. ¿Y por qué puede ocurrir un desbalance en el sistema? Y porque venga alguien y conecte, por ejemplo, una carga en paralelo con esta. Si yo conecto una carga en paralelo con esta, ya esta impedancia ya va a variar. O sea, el resultado del paralelo, a eso voy, ¿no? Ya voy a tener un paralelo que no va a coincidir ni con esta ni con esta. Bien, por ejemplo, si yo hubiese agarrado y conecto un resistor acá, ya que estamos con resistores, le hagamos fácil. Un resistor, otro de 10 ohms acá, el paralelo de 2 resistores de 10 ohms me va a dar 5 ohms. Entonces ya tendría una de 5 ohms acá, 10 y 10. El sistema ya está desbalanceado. Entonces, ¿eso qué va a ocurrir? Que las tensiones que yo tengo entre este punto y este ya no va a coincidir con la BAN, la BBN o la BCN. En otras palabras, este punto de acá, al no haber cable acá y está desbalanceado el sistema, este punto, el centro de la estrella, ya no va a estar el potencial de neutro. Y por ejemplo, si yo acá tenía que tener 220, voy a terminar teniendo, por ejemplo, por tirar un ejemplo, dije 220, ¿no? Puedo terminar teniendo 100 voltios, por ejemplo. Bien, acá puedo terminar teniendo 300 voltios y acá 300, por ejemplo. Bien, y hagan en cuenta que estas cargas representan electrodomésticos, porque de acá a acá todo el conjunto es trifásico. Se ve más clarito que el agua que todo esto, el conjunto de los tres juntos, es trifásico. Pero cada una de estas es una carga monofásica, porque tengo fase neutro, fase neutro, fase neutro. Bien, hagan en cuenta que acá tienen un electrodoméstico, acá otro y acá otro. Nuestros electrodomésticos funcionan con 220 voltios.
Si yo tengo 100 voltios o menos de 100, por tirar un número, aplicado a un electrodoméstico, o sea, si yo lo conecto a esa tensión, lo puedo quemar. Lo mismo acá, 300 voltios los puedo quemar. Entonces, esos son los problemas que puedo tener. Entonces, consejo, nunca prescindir del conductor del neutro. Nunca retirarlo, jamás en la vida. Eso tiene que quedar. Bien. Bueno, por ahora, eso es todo. Entonces, el próximo video va a tratar sobre los sistemas trifásicos. ¿Dónde estaba? Bueno, lo terminé cerrando, parece el archivo. Acá está. El próximo video va a tratar sobre la conexión en estrella de 4 conductores, pero con carga desbalanceada. Y vamos a resolver un ejercicio, va a ser mucho más cortito. Bueno, listo, ya terminamos.